¿Qué tal, hermanos iberoamericanos? Hoy presentamos como tema general la Segunda Guerra Mundial, aunque luego durante todos los años vamos a agregar particularmente las operaciones que se dieron en el conflicto. Bueno, un abrazo fraternal y comenzamos. La Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, comenzó con las ideas expansionistas, antisemitas, racistas y nacionalistas de Hitler que caracterizaron la ideología del nazismo alemán y el fascismo de la Italia de Mussolini. La idea del espacio vital implicó la idea de conquista de otros países europeos que disponían de recursos que carecía Alemania, como el petróleo y el hierro. Alemania dejó de cumplir con los pagos a las potencias vencedoras y comenzó un rearme sin precedentes. Desarrolló su industria con técnicas científicas en la metalurgia, la química y la electricidad. La Fuerza Aérea Alemana se convierte en una fuerza ofensiva, al igual que su ejército, que cuenta con armas nuevas como los tanques blindados. Causas diversas. Primero, la situación después de la Primera Guerra Mundial. Bueno, ahí en esa foto, si nosotros nos vamos al final de la diapositiva, vemos la firma del Tratado de Versalles, que fue un tratado ignominioso para Alemania porque como potencia vencedora tuvo que acarrear prácticamente todas las reparaciones de guerra y bueno, Alemania estuvo casi a punto de desaparecer, así que bueno, este tratado es una de las causas de la Segunda Guerra Mundial. Alemania, la gran derrotada del conflicto, perdió todo su imperio colonial, Alsacia y Lorena, en su territorio europeo y el Tratado de Versalles le impuso múltiples exacciones, entre ellas enormes pagos por reparaciones de guerra a las potencias vencedoras. A Polonia se le adjudicó el puerto de Danzig a través de un corredor que cortaba Prusia con el resto de Alemania. Otra de las causas tenemos el nazismo y el fascismo. Acá en la foto de la izquierda lo vemos a Mussolini levantando la mano derecha en un desfile de los carabinieri y a Hitler también estando presente en ese acto. Tanto el nazismo alemán como el fascismo italiano lograron otorgar a sus pueblos mejoras en su condición de vida, pero eran movimientos totalitarios y repletos de fanatismo. Los alemanes se creyeron parte de una raza superior, la raza aria que denostaba a los eslavos, gitanos y judíos, considerándolos como parte de una raza inferior. Otras causas, el Anschluss o unidad, es lograr la unidad de Alemania con Austria luego de la separación del Imperio Austrohúngaro, luego de la Primera Guerra Mundial, ya que con Alemania pertenecían a la misma raza y hablaban el mismo idioma. Ahí tenemos una litografía con el águila alemana, la cruz esvática, Hitler en el centro de Alemania y bueno, se buscaba la unidad con Austria fundamentalmente. La anexión de Checoslovaquia, en la foto de la izquierda, Hitler y Konrad Henlein, líder nazi de los Sudetes que quedaban en Checoslovaquia. La anexión de Checoslovaquia. Los alemanes de los Sudetes en Checoslovaquia pidieron incorporarse a Alemania y Austria, ya que hablaban el alemán, y a través de una jugada diplomática de grandes presiones con la comunidad internacional, Francia e Inglaterra aceptaron la pérdida de este territorio que estaba en Checoslovaquia para ser otorgado a Alemania. Luego de esta situación, la guerra estaba a la vuelta de la esquina en Europa. Bueno, el pacto de no agresión germano-soviético 1938, Molotov y Ribbentrop, el primero canciller de la Unión Soviética, Ribbentrop canciller alemán, firmaron el Tratado de Moscú, donde ambos países acordaron no atacarse ni independientemente ni en alianza con otros estados, no apoyar a otro tercer país que pudiera atacar a la otra parte del pacto, continuar las consultas sobre los temas de interés común, no unirse a ningún grupo de potencias que directa o indirectamente pudiera amenazar a cualquiera de las partes firmantes y a resolver sus diferencias mediante la negociación. El pacto tendría una duración de 10
años. Bueno, ¿cuáles son las alianzas en la guerra, estimados y queridos amigos latinoamericanos? Los aliados los tenemos a Francia, Reino Unido, Polonia, Dinamarca, Noruega, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Yugoslavia, Grecia, Australia, Canadá, Sudáfrica, Nueva Zelanda, que son los países del Commonwealth, que pertenecen a Gran Bretaña, China, la Unión Soviética y los Estados Unidos de Norteamérica. El eje compuesto por Alemania, Italia, Japón, Eslovaquia, Finlandia, Hungría, Rumania, Bulgaria, Croacia y Tailandia. Como neutrales van a estar Irlanda, Portugal, España, Suecia, Suiza y Turquía, es decir, el resto de Europa. La guerra en Europa. Bueno, el inicio sabemos que es 1939, pero vemos este periodo en estos 2 años, del 39 al 41. El inicio de la guerra relámpago, el ataque alemán a Polonia el 1 de septiembre de 1939, precipitó la entrada en guerra de Gran Bretaña y Francia el 3 de septiembre. En cumplimiento de lo acordado en el protocolo secreto del Pacto de No Agresión germano-soviético, el Ejército Rojo entró en la zona oriental de Polonia. A raíz de todo esto, un nuevo pacto germano-soviético reconoció la anexión de Lituania, Letonia y Estonia a la zona de influencia soviética. Las tropas rusas ocuparon esos territorios en las semanas siguientes. La guerra fino-soviética o la guerra de invierno, al referirnos a fino, estamos hablando de Finlandia, que así es como fue el diminutivo, o la guerra de invierno, ante la negativa del gobierno finlandés a ceder el gobierno soviético diversas bases al Ejército Rojo. El Ejército Rojo atacó el 30 de noviembre. La agresión supuso la expulsión de la Sociedad de las Naciones Unidas de la Unión Soviética. Pese a la encarnizada resistencia finlandesa, la guerra concluyó con la Paz de Moscú, firmada el 12 de marzo de 1940. Finlandia cedió diversos territorios a la Unión Soviética, entre ellos la península de Vyborg y el istmo de Karelia. Y aquí, en esta foto de la Guerra del Invierno, vemos a los soldados finlandeses cubiertos con trajes blancos, los esquíes. No están los renos, pero evidentemente se movilizaban de esa forma en esa guerra. La anexión de Dinamarca y Noruega. En junio de 1940, Alemania asaltó Dinamarca y Noruega, Operación Basenburg, tras derrotar a las fuerzas expedicionarias británicas allí enviadas, con la doble finalidad de asegurarse el abastecimiento de hierro sueco y atenazar a Inglaterra desde el norte y sur. La Drôle de Guerre o Funny War, la guerra entre Alemania, Francia y el Reino Unido, a principios de septiembre de 1939, tuvo un impasse. Los frentes permanecieron pasivos durante varios meses. Esta etapa se denominó guerra en broma, que aquí vemos prácticamente una caricatura de que cómo estaban todos movilizados, pero que en definitiva nunca pasaban a la acción. La derrota de Francia, desde el 10 de mayo de 1940, Francia fue ocupado por las tropas alemanas. La zona al norte y al oeste de esta línea quedó bajo la ocupación militar francesa. Al sur se estableció un gobierno colaboracionista presidido por el general Pétain. La Francia de Vichy, así llamada, porque el gobierno se asentó en esa pequeña ciudad del centro del país, rompió relaciones con Gran Bretaña, desarmó su ejército e inició una política pro-nazi y totalitaria. Italia entró en guerra. Italia esperó a que Alemania hubiera derrotado prácticamente a Francia para entrar en el conflicto, por lo que Mussolini entró en guerra el 10 de junio de 1940. Y acá una foto que se lo ve a Hitler en el campo de Marte, en Francia, frente a la Torre Eiffel. La batalla de Inglaterra, siendo Inglaterra el único país que restaba por adquirir, la Luftwaffe bombardeó este país, pero Winston Churchill, primer ministro inglés, y la Royal Air Force fueron capaces de resistir el ataque y ganar a pesar de la inferioridad numérica. La guerra en los Balcanes. Italia inicia desde Albania un ataque sobre Grecia en octubre de 1940. El fracaso de las tropas fascistas es completo.
Las tropas griegas hacen retroceder al ejército italiano y conquistan parte de Albania. Mientras tanto, para apoyar al gobierno de Atenas, tropas británicas desembarcan en Grecia. Aunque en junio de 1941 las tropas del eje controlaban Yugoslavia, Grecia, incluyendo la isla de Creta, que había sido tomada en una operación de lanzamiento de paracaidistas y fuerzas aerotransportadas, conocida como la Operación Mercurio. Acá en esta foto vemos a Londres bombardeado por la Luftwaffe. La guerra mundial en el periodo 1941-1943. Bueno, tenemos una foto arriba donde Hitler y sus generales planeando la operación Barbarroja, que es la invasión a la Unión Soviética. 22 de junio de 1941, sin declaración previa de guerra, el ejército alemán inició la invasión de la Unión Soviética. La denominada Operación Barbarroja fue en sus primeros momentos un rotundo éxito. El ejército rojo, disminuido por las purgas de Stalin en los años precedentes, se mostró incapaz de resistir el ataque alemán y se batió en retirada. Con esto, el pacto de no agresión germano-soviético fue quebrado por Hitler. Avanzamos sobre la guerra del Pacífico. Cuando entra Estados Unidos, tenemos una foto a la izquierda que es el ataque a la base naval de Pearl Harbor en la isla Oahu, en Hawái, que hace que Estados Unidos entre a la guerra en el año 1941, y allí se ve la explosión, por supuesto la explosión del acorazado Arizona. La guerra del Pacífico, el ataque japonés a la base norteamericana de Pearl Harbor en las islas Hawái, 7 de diciembre de 1941, supuso la entrada de ambas potencias en el conflicto como resultado del expansionismo nipón. Luego de continuos triunfos japoneses, la batalla de Midway en junio de 1942 mostró por primera vez cómo se podía batir al ejército japonés. En adelante, pese a alguna derrota puntual, Japón se bate en retirada y los norteamericanos van dominando el Pacífico, isla a isla, en medio de una guerra muy cruel. La guerra en el norte de África, en septiembre de 1940, los ejércitos italianos desde su colonia de Libia atacaron al Egipto británico. La impotencia italiana llevó a Alemania a enviar un ejército expedicionario, el Afrika Korps, dirigido por el general Rommel, que fue uno de los más grandes generales que dio la Segunda Guerra Mundial. Luego de una fase inicial de triunfos incesantes, hasta el año 1942, en que tomó todo el desierto de la Cirenaica, que quedaba en Libia, y Tobruk, un puerto de desemboque del petróleo en Libia y de exportación del petróleo. Luego su avance será frenado en Egipto, en la localidad del Alamein, que ahí vemos la foto de soldados británicos manejando una pieza de artillería. A partir de allí todo fue un retroceso con grandes derrotas hasta su destrucción definitiva en el Cabo Bon, en Túnez. La victoria de los aliados, 1943-1945, el viraje en favor de los aliados, el año 1941, marcó un momento clave en el devenir de la guerra. La entrada en el conflicto de Japón junto al eje y de Estados Unidos y la Unión Soviética junto a los aliados cambió definitivamente el curso del conflicto. Los Estados Unidos frenaron a Japón en Midway, batalla aeronaval que cambió el curso de la guerra en el Pacífico, y la batalla de Stalingrado. Triunfo de la Unión Soviética sobre Alemania, que selló definitivamente su derrota, fue el principio del fin, y acá en la foto al final vemos los soviéticos en Stalingrado. La invasión aliada de Italia, Mussolini fue forzado a dejar el poder, siendo reemplazado por el mariscal Badoglio. Los aliados desembarcaron en el sur de la península, y el gobierno de Badoglio firmó el armisticio el 8 de septiembre. La reacción alemana fue fulminante. Tropas del Reich ocuparon el norte y el centro del país, estableciendo una línea de defensa al norte de Nápoles. Los ejércitos angloamericanos liberaron Roma el 4 de junio de 1944,
Sin embargo, la última línea de defensa en los Apeninos, la línea gótica, resistió hasta abril de 1945, poco antes de la derrota definitiva del eje en Europa. El 28 de abril de 1945, Mussolini, que trataba de huir hacia Alemania, fue capturado por guerrilleros antifascistas y fusilado junto a su amante Clara Petacchi. El avance soviético en el frente oriental, el contraataque ruso iniciado tras Stalingrado, tuvo que hacer frente en julio de 1943 a la última ofensiva alemana. El año 1944 estuvo marcado por continuos éxitos del Ejército Rojo, que llegó a las antiguas fronteras de la Unión Soviética en la primavera de ese año. El desembarco de Normandía y el Frente Occidental, día 6 de junio, estamos hablando del año 1944, tropas estadounidenses, británicas y canadienses desembarcaron en las playas de Normandía y superaron la férrea resistencia alemana. Rápidamente las tropas aliadas, bajo la dirección del general norteamericano Eisenhower, se dirigieron a París, liberado el 25 de agosto. La batalla de Alemania, una foto a la derecha, ya los alemanes replegándose a su territorio, febrero de 1945, Roosevelt, Stalin y Churchill se reúnen en Yalta, Crimea, que quedaba en la Unión Soviética, donde, entre otras cuestiones, decidieron los pormenores del ataque final sobre Alemania y su posterior reparto en zonas de ocupación. El 30 de abril, con las tropas soviéticas en los barrios de Berlín, Hitler se suicida junto a su amante Eva Braun y Goebbels. También, junto a toda su familia. El 2 de mayo, Berlín capitula. En julio, los aliados celebraban su última gran conferencia en Potsdam, en las afueras de Berlín, y allí acuerdan en dividirse Alemania en 4 partes, donde van a estar, por supuesto, los 4 grandes vencedores, entre ellos la Unión Soviética, Estados Unidos, Inglaterra y Francia. El Frente del Pacífico, luego de la recuperación de las Islas Filipinas, Estados Unidos tomó Iwo Jima y Okinawa, que son islas que están en el marco de la influencia japonesa en sendas operaciones anfibias. De esta manera contaron con bases para atacar el territorio de Japón. Sin embargo, Japón no se rindió y los Estados Unidos tomaron la decisión de llevar a cabo 2 ataques nucleares en Hiroshima y Nagasaki con las bombas atómicas Little Boy, pequeño muchacho, y Fat Man, hombre gordo. Acá vemos una foto con el ataque a Hiroshima. Bueno, ¿cuál es la síntesis de la Segunda Guerra Mundial? Luego de una serie de triunfos relámpagos, al comienzo de la guerra, Blitzkrieg, Alemania estuvo a punto de tomar toda Europa. Sin embargo, fue detenida en su ofensiva tanto por Gran Bretaña en la batalla aérea de Inglaterra y por la Unión Soviética en 3 batallas determinantes: la de Moscú, Stalingrado, la más decisiva, y la batalla de Kursk en Ucrania, donde fueron deshechas la mayoría de las unidades blindadas alemanas. Posteriori, vendrá el desembarco norteamericano en Normandía en junio de 1944 en las costas de Francia. Esto ya era el fin del fin y Alemania será dividida al finalizar el conflicto en 4 partes para los Estados Unidos, la Unión Soviética, Inglaterra y Francia. Acá, estimados amigos iberoamericanos, el fascismo militarista expansionista japonés, unido a las potencias del eje, extendió su zona de influencia en todo el continente de Asia. El ataque japonés a la base de Pearl Harbor en 1941 decide el ingreso a la guerra de los Estados Unidos, que hasta el momento se había mantenido neutral. La política racista del Estado alemán puso en práctica la llamada solución al problema judío. El brutal genocidio llevado a cabo fue conocido por el mundo tan solo cuando los aliados toman posesión de los campos de concentración de Auschwitz, el más conocido, Buchenwald y Dachau, entre otros,
Eran verdaderos campos de exterminio donde una raza que se consideraba superior pretendía terminar con las razas que catalogaba como razas inferiores en Europa. Al terminar la guerra, en los históricos juicios de Nuremberg, se reaccionó en contra de los crímenes de los nazis hacia los judíos. El 6 y el 9 de agosto de 1945 cayeron dos bombas atómicas estadounidenses sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Poco después Japón se rindió, con lo que la Segunda Guerra Mundial había concluido. Habían quedado allí más de 200.000 muertos. Bueno, acá tenemos una foto con las atrocidades de la guerra, una criatura llorando, una criatura del este asiático, los pormenores de la explosión nuclear a Hiroshima y prácticamente una bomba que en su radio central terminaba con la explosión a 1.000.000 de grados centígrados. Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Las víctimas, el número de muertos llegó a 50 millones. A esta cifra hay que sumar las perturbaciones de los prisioneros, las secuelas de los campos de concentración, la desorganización familiar, el hambre y el esfuerzo de adaptación de los soldados vueltos a la vida civil, la destrucción, desaparecieron ciudades, vías férreas, carreteras, puentes y plantas industriales, así como se afectaron los campos más fértiles. Tercer acápite, Alemania debió aceptar la rendición incondicional y los aliados dividieron su territorio en 4 zonas de ocupación, al igual que la ciudad de Berlín, situada en la zona rusa. También fue dividida en 4 zonas de ocupación. Al occidente alemán se le llamó República Federal Alemana, RFA, liberal, estaba Estados Unidos, y al oriente República Democrática Alemana, la RDA soviética. Hay más adelante una creación del muro de Berlín entre 1949 en adelante, que comienza la Guerra Fría, y en el 60 se crea el muro de Berlín. Austria y Checoslovaquia recuperaron su autonomía. La frontera polaca siguió la línea del Oder-Neisse. En consecuencia, Alemania perdió la Prusia Oriental y los territorios ubicados al este de dicha línea. Italia perdió su imperio colonial. Japón perdió sus conquistas. Los cambios políticos en este quinto acápite: Europa perdió el poder global que conservaba de la guerra. Nació una bipolaridad del poder encarnado por 2 superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Ese acrónimo URSS, Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Se planteó un nuevo conflicto ideológico: por un lado los comunistas y por otro las democracias occidentales. Sexto, las Naciones Unidas. La Sociedad de las Naciones fue reemplazada, que fue un producto de la Primera Guerra Mundial, fue reemplazada en 1944 por la Organización de las Naciones Unidas, cuyos objetivos fueron redactados en la Conferencia de San Francisco, siendo el más importante mantener la paz y la seguridad internacional. Y ya en nuestra última placa, como conclusión, podemos decir que con un saldo de 50 millones de muertos y otros millones de heridos, la Segunda Guerra Mundial solo causó el empobrecimiento, decadencia y uno de los genocidios más cruentos que la historia nos relata, por parte de todos los países involucrados. Bueno, destaca también la toma de conciencia sobre la manera de solucionar los conflictos entre las naciones. Las consecuencias de esta abominable masacre llevaron a la bipolaridad del mundo hasta 1989, con la caída del muro de Berlín, donde Estados Unidos y la Unión Soviética se enfrentaron en diversos conflictos, pero nunca directamente. Es decir, en guerras de baja, mediana y, en el caso de Vietnam, una guerra de larga intensidad, como también la Unión Soviética en Afganistán. La Segunda Guerra Mundial marca el fin de la supremacía europea sobre el mundo, trasladándose a Norteamérica, para así ser víctimas del mundo actual y el intervencionismo estadounidense. Muchísimas gracias, queridos hermanos iberoamericanos, un abrazo fraternal y que Dios los bendiga.
y estaremos con ustedes en el próximo capítulo con la Guerra Fría. Un abrazo, muchísimas gracias.